Buenas. Hemos llegado al final de esta acalorada semana de noticias y en este caso no sino una última hora bastante polémica. Vamos a intentar tratar los temas en condiciones y vamos a intentar aclarar precisamente todo lo que está pasando en este maravilloso mundillo que nos ha tenido tan entretenidos durante esta primera mitad de junio, aunque bueno, ya estamos más hacia la segunda mitad, pero bueno, yo me entiendo. La cuestión es que antes de ir con todo eso, os invito a que os paséis por el enlace de la descripción a Eneba, porque todavía tenemos activo el código que os pasé ayer. Si todavía no lo habéis aprovechado, pues ¿a qué esperáis? Concretamente el código es JUN7. Todo lo ponéis junto en la cesta de la compra cuando tengáis un máximo de 100 pavos, eso sí, de compra en cualquier cosa. Videojuegos, tarjetas prepago, también suscripciones a diferentes servicios y bueno, lo que os dé básicamente la gana. Con esto tenéis un 7% de descuento en el precio final, que de por sí ya pues va con cosas que son más baratas que en los precios oficiales, así que echad un vistazo, sobre todo porque con esto os vais a ahorrar los gastos de gestión y que además es un código que podéis utilizar hasta 3 veces, así que no estéis limitados a una sola compra como con otros. Pero bueno, próximamente seguro que os traigo otro código más adicional, porque ya sabéis que el próximo mes de junio se viene bastante interesante, por eso os invito a que probéis sobre todo con las tarjetas prepago, para utilizarlas por ejemplo con el próximo videojuego de la saga Assassin's Creed. Hablamos de Black Flag, que regresa en este caso con una versión reimaginada completamente durante el próximo mes de julio y parece que no se va a mover de ahí. La fecha pues ya sabéis que es el próximo día 9 y esa fecha parece que se acaba de escribir en piedra, porque hace un par de días básicamente anunciaron que el videojuego había llegado a su fase final, vamos, que ya estaba completamente terminado y listo para la distribución, así que pues está todo dicho, básicamente. Este videojuego no va a sufrir ninguna clase de demora, algo a lo que lamentablemente nos han acostumbrado mucho en esta industria últimamente. Pero bueno, dicho lo cual, recuerden que este videojuego es una versión mucho más ambiciosa del título original, donde sí, no ha faltado la polémica porque algunos esperaban precisamente que se respetase todo el contenido, pero no hay por ejemplo sistema online, no hay por ejemplo ninguna sección del presente, sino que todo transcurre en ese universo de piratas. Y bueno, pues hay quien puede estar de acuerdo con esto o no, porque al fin y al cabo quizá en esa parte no era la historia más interesante de todas, pero bueno, aún así yo creo que había que haber respetado el material original. Sin embargo, todo eso se ve compensado precisamente con que traen nuevos contenidos. Nos traen incluso pues nuevos personajes que agrandarán un poco lo que es la historia tanto principal como secundaria. Aparte de que se ha profundizado en múltiples mecánicas que en el videojuego original pues quizá a día de hoy se pueden sentir bastante toscas. Se ha mejorado por ejemplo lo que es el sistema de parkour, se ha mejorado en general la exploración global, aparte de por supuesto lo más llamativo para muchos que son los gráficos, pero es que es una reconstrucción básicamente del videojuego original perfecta, con gráficos de los Assassin's Creed que tenemos a día de hoy. Y en ese sentido, pues hombre, las 40-50 horas no nos las va a quitar absolutamente nadie si queremos completar todo el contenido que tiene ese vasto mundo abierto. Pero bueno, de este videojuego, por cierto, seguramente pueda traeros análisis próximamente, así que estaros atentos por aquí. Y ahora, precisamente, vamos a ir con otro videojuego que se lanza durante el próximo mes de julio, que es Halo, ni más ni menos. Un título al que hay bastante ganas de volver a jugar, ¿verdad? Pues ojo, porque se acaban de complicar un poco las cosas, y es que de última hora ha aparecido una información en el blog oficial, la cual ahora mismo os estoy dejando en pantalla. Para los que me tenéis en modo de podcast, por supuesto voy a explicarlo, como siempre. Y es que resulta que en ese blog se han comentado diferentes puntos acerca del videojuego, el típico cuestionario de cosas que debes saber. Y bien, pues uno de esos apartados es el relacionado con el modo cooperativo, tanto a pantalla dividida, o sea, la experiencia de toda la vida de un salón con una pantalla que se parte en dos y poder jugar 2 jugadores a la campaña principal, y otro pues para el cooperativo online. Vale, en esos puntos, concretamente en el caso de Xbox, se comenta que necesitas que el segundo jugador tenga una cuenta de Microsoft para poder acceder a esa pantalla dividida. Hasta aquí pues todo correcto. Y por supuesto se comenta que si quieres usar el cooperativo online, cada uno en su respectiva casa, necesitas una suscripción a Game Pass, e incluso en el nivel más básico. Hasta aquí pues todo correcto, dentro de que para mí el online no debería de ser de pago, pero bueno, eso en PC por ejemplo no sucede. Ahora, en el caso de PlayStation la cosa es un poco más sangrante, y esto no tiene ninguna clase de sentido, aunque tampoco es la primera vez que sucede. Y es que según el blog oficial ahora mismo, resulta que en PlayStation, si tú quieres jugar a pantalla dividida, tanto el primer jugador como el segundo jugador necesitan
PlayStation Plus, es decir, cada uno tiene que estar suscrito. Y esto, la verdad que yo no le veo ninguna clase de sentido. Me refiero, estamos hablando de un cooperativo local. No es un cooperativo online en el que dos jugadores forman parte de un escuadrón y se enfrentan a otros enemigos y tal, porque esto sucedió con el Call of Duty hace tiempo, si no recuerdo mal, aparte de con algún que otro videojuego. Y la verdad que aquí hay algo que no me termina de cuadrar, porque hombre, que tú pidas que el primer y el segundo jugador tengan una cuenta de Microsoft, correcto, que tengan una cuenta de PlayStation Network, correcto, pero que necesiten una suscripción para jugar en pantalla local, es que eso no debería necesitarlo ni siquiera el jugador 1, es que no lo debería de necesitar ninguno, y quiero pensar que se han equivocado. Quiero pensar que hablan de que los dos jugadores necesitan una cuenta de Microsoft, porque esto para mí sería bastante escandaloso. Me refiero, vosotros imaginaros la escena. Tú y tu pareja, tú y tu hermano o tu hermana, da exactamente igual. Sentados en un sofá, tú con un colega también, os ponéis a los mandos y cada uno necesita una suscripción para jugar a lo que tiene delante. Es como un sinsentido, ¿sabes? Que no estás jugando online siquiera, simplemente estás en una pantalla dividida en un nivel lineal diseñado para jugarlo con un solo jugador. Lo dicho, es que por mucho que me lo cuenten, si esto es verdad sería ultra escandaloso. Yo lo he puesto en duda en redes sociales cuando lo he comunicado. Digo, yo espero que esto se trate de un error. Pero es que tal y como está redactado, literalmente tal y como está escrito, dice que cada jugador necesita una suscripción a PlayStation Plus. Y yo, la verdad, repito, me lo puedan explicar de mil maneras, no tiene sentido para un cooperativo local de un videojuego de un solo jugador que sí, te da la opción al cooperativo. No sé, es absurdo, es absolutamente absurdo. Que te lo pongan para el cooperativo online, pues es lo que he dicho antes. Yo pienso que el online no debería de ser de pago, pero bueno, pues es el momento en el que vivimos, básicamente. Si hay actualización durante las próximas horas, pues lo comentaré en redes sociales, lo comentaré por aquí, pero vamos, es que debería de ser un error sin más. Yo por aquí os traigo información. Y si eso fuera verdad, alguien se preguntará de quién sería el problema, si de Xbox o de PlayStation. Pues hombre, Xbox no gana nada con que te suscribas a PlayStation Plus, así que en tal caso sería culpa de Sony por hacer o gestionar mal cómo funcionan las cosas en su plataforma. Pero bueno, incido que creo que es un error. Pero hablando de errores, precisamente en las últimas horas se ha reportado una noticia relacionada con este otro videojuego, con Gears, con esa nueva entrega de la franquicia que llegará durante el próximo mes de octubre para PC y en consolas estará exclusivo para Xbox. Y hombre, sobre este videojuego hay una cosa que se ha comentado y es precisamente su presupuesto. Decían que tenía un coste de desarrollo de 400 millones de dólares, una auténtica salvajada que superaría por mucho a otros videojuegos licenciados, como por ejemplo es el caso del Spider-Man 2 y así pues otros muchísimos títulos. Vamos, estaríamos hablando de algo completamente desproporcionado de cómo funciona la industria del videojuego. Pero claro, la fuente era Tom Henderson y generalmente es una buena fuente en este sentido. Sin embargo, el señor Corden de Windows Central ha rectificado, o mejor dicho, matizado esta información. Y es que no se trata de que Gears haya costado 400 millones, sino que el estudio de desarrollo ha tenido una inversión tanto en el videojuego como a nivel tecnológico de 400 millones de dólares, pero que el videojuego por sí mismo ha costado mucho menos que todo esto, posiblemente incluso la mitad. Y claro, pues obviamente la inversión tecnológica no solamente es para este título, sino para que hagan otros títulos más en el futuro, otros títulos que estén ya en desarrollo. Es decir, eso es algo que se hace regularmente. Los motores se van actualizando, se van mejorando muchas cosas, etcétera, etcétera, con lo cual pues hay aquí una diferencia informativa bastante grande. Que el estudio haya recibido tanto dinero, pues digamos que es algo que está dentro de lo normal. Obviamente aquí ha entrado un componente bastante grande de guerra de consolas y por supuesto en redes sociales cada uno se cree lo que le apetece o lo que le conviene, porque al final, como este videojuego se ha vuelto exclusivo, hay mucha gente que desea que el videojuego fracase específicamente para que se lance luego en más plataformas. Y a ver, honestamente, si tú quieres que un videojuego se lance en tu plataforma, lo primero o menos que debes desear es que fracase porque posiblemente cierren el estudio. No sé, sería un poco de tener sensatez en ese sentido, pero bueno, en resumidas cuentas que esto es lo que hay. El videojuego obviamente va a ser caro.
y será pues un título cuyos costos de desarrollo les va a costar recuperar, pero que al fin y al cabo ya sabéis que ni Xbox vive de los exclusivos, sino que de hecho no lo hace más que Nintendo, tampoco lo hace PlayStation. Al final esto es un atractivo que se hace precisamente para que te vayas a un ecosistema y aparte de este compres otros muchos más videojuegos. Es decir, con múltiples exclusivos se asumen pérdidas desde hace bastante tiempo, así que hasta aquí todo sigue igual. Por ejemplo, yo tengo la ligera sensación de que PlayStation, tanto con Returnal como con Saros, no es que haya ganado precisamente mucho dinero, así se ha dicho, pero sin embargo son una clase de videojuegos que te pueden fidelizar a un público concreto y que a partir de ahí pues también te puedes generar una imagen por sus altas valoraciones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no me quiero enrollar con eso, sino que vamos a seguir con Xbox, particularmente en este punto, porque la tienda oficial está a punto de cambiar para bien. De cara al usuario se van a aplicar unos cambios muy interesantes y es que vas a poder ver el historial de precios. Esto en principio se va a aplicar en Estados Unidos y luego también se va a aplicar en Europa. Si tú entras a la ficha de un videojuego, pues a partir de ahí verás como una especie de gráfica. Esto ya sucede en otras plataformas, sobre todo en PC, y es una gráfica donde vas a ver un poco la oscilación de precios. Si el videojuego ha bajado mucho, ha subido, cualquier tipo de cosa, tiene que tener una especie de portal de transparencia en ese sentido. Esto viene también por parte de ciertas normativas que están empujando a las empresas a comunicar este tipo de asuntos, ya que a veces se han hecho cosas con los precios de los videojuegos que han acabado en grandes denuncias colectivas y bueno, incluso con algunas sentencias contrarias a estas empresas. Así que nada, a partir de ahora pues esto sobre todo sería una herramienta bastante útil. No sé si se aplicará en otras compañías, supongo que sí más adelante, pero sería útil principalmente pues para ver si te vale la pena comprar un videojuego en este momento o no. Vosotros imaginaros el típico videojuego que pues a lo mejor lo ves en la tienda y dices, a ver, está con un descuento, pero ¿a cómo ha estado recientemente? Y te das cuenta de que casi todo el tiempo es el típico videojuego que está rebajado al 50% o que tiene una rebaja cada 2 meses. Yo en general, incluso a gente cercana, muchas veces cuando me preguntan si vale la pena o no comprar un videojuego, les comento que ese título está en oferta cada 2 meses. Pasa por ejemplo con Capcom. Capcom hace ofertas prácticamente cada 3-4 meses, siempre hace un bajón de precios, es casi matemático y muchas veces tienes que mirar simplemente la última oferta para ver si te vale la pena o no. Lo hace en general, como en todas las compañías, y luego a partir de ahí pues otras compañías como Ubisoft, por ejemplo, también hace ofertas muy frecuentes de sus videojuegos, y sobre todo si luego sois suscriptor de ciertos servicios que tienen el Ubisoft Classics, por ejemplo, pues también tienes derecho a nuevas ofertas. Pero bueno, ahora con esto lo dicho, no te haría falta hacer cálculos matemáticos, básicamente. Con esto ya pues podrías hacer un seguimiento de historial y así ver un poco cuál es la tendencia de un videojuego, está rebajado, a que suba de precio nuevamente al oficial, etcétera, etcétera. Aunque bueno, no es correcto decir que sube de precio, simplemente que vuelve al precio original. Y bueno, pues esto cuando se aplique vamos a echar un vistazo, porque nos puede hablar mucho sobre cómo funciona esta industria. Será bastante curioso. Pero más. Volvemos a mencionar aquí a PlayStation porque hay una información de última hora bastante interesante sobre la próxima generación de videoconsolas, sobre una futura PlayStation 6, una plataforma que ya se sabe que está en desarrollo e incluso, por qué no decirlo, en una especie de fase de producción. No a gran escala, obviamente, pero que eso ya es una máquina que se está diseñando y que posiblemente incluso ya estén testeando desde hace bastante tiempo. Y bueno, ha salido un informe de, ni más ni menos, Embracer Group. ¿Qué es lo que han comentado? Pues han comentado internamente, y así se ha filtrado, que PlayStation estaría sopesando o considerando posponer el lanzamiento de esa plataforma del 2027 al 2028 o incluso al 2029. Y todo esto debido a la famosa crisis de los componentes, que ahora mismo ellos por supuesto tienen una cadena de PlayStation preparadas para ponerse en el mercado, es decir, suelen hacer acopio prácticamente el año antes para que se pueda cubrir todo un año completo. Pero sin embargo, luego a partir de ahí tienen bastantes dudas, porque obviamente 2027 no será el final de la crisis de los componentes. Aquí seguimos teniendo un problema bastante grande y estas compañías no quieren asumir ganar menos dinero que antes, así que pues es algo que incluso se está hablando en el caso de Xbox, se está hablando en prácticamente toda la industria tecnológica. A día de hoy, por ejemplo, seguimos sin tener la Steam Machine en el mercado. Básicamente tienen un miedo atroz porque saben que durante los próximos meses las próximas plataformas que tengan que
que fabricar van a ser un problema. Y claro, PlayStation puede estar ahora fabricando la PlayStation 6 en masa, pero cuando tenga que hacerlo de nuevo en 2027 va a ser muy caro y volveremos a tener que ver una subida de precio, volveremos a tener que ver los problemas de siempre. Así que nada, obviamente esto de manera interna está sucediendo y así lo comenta la propia industria también de manera interna. Aunque vamos, nos estamos enterando básicamente todos, pero bueno, de momento esto es lo que habría. Por cierto, por si no queda claro, ya que sé que estamos en el siglo XXI y las cosas hay que repetirlas 7 veces, PlayStation está considerando esta opción, no es que ya haya tomado esa decisión, son cosas distintas. Pero lo que sí parece una decisión tomada es abandonar el mundo del PC, al menos para sus videojuegos de un solo jugador. Así, y a su manera, lo han expresado en las últimas horas desde la compañía. Y es que pues era un secreto a voces, esto ya lo había filtrado el medio Bloomberg y básicamente ahora se materializa. Consideran que los videojuegos multijugador seguirán llegando al mundo del PC, pero vamos, es como que están tomando distancia un poco con esa plataforma. Aunque eso sí, ha habido un pequeño paréntesis y ha habido como una puerta abierta a que ciertos videojuegos de un solo jugador podrían cuadrar para seguir lanzándose en PC. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el jefe de PlayStation actualmente, ¿vale? Y en este caso, pues yo creo que se referirán a títulos quizá como este. Saros, al fin y al cabo, pues es un videojuego que parece que no ha vendido mucho, pese a la enorme calidad o lo bueno que pueda llegar a ser. Es un título que no ha llegado a grandes masas y quizá pues sería el típico videojuego que en el mundo del PC podría cuadrar, ya que a pocas ventas que sumes, pues lo mismo le salvas un poco los muebles. Obviamente no será el caso de un God of War, no será el caso de Wolverine, no será el caso de videojuegos un poco más grandes, de grandes masas, porque esos precisamente son los que más te interesan para el mundo de la consola. Pero nada, lo dicho, eso es como una especie de puerta abierta que ha dejado en sus propias declaraciones, como que todavía habría algún videojuego que casaría precisamente con lanzarse en otra plataforma aparte de los que son títulos multijugador. Bueno, yo dejo ahí lo que es la parte informativa, simplemente ha sido una confirmación de algo que en este canal hablamos hace ya bastantes meses. Pero bueno, sobre esto y todo lo demás, en la caja de comentarios por supuesto os invito a que pongáis vuestras opiniones, pasaros por el enlace de la descripción y aprovechar el código del principio y disfruten de los videojuegos. Un saludo.